Aquel lunes por la mañana, la sala de recepción del edificio Rivers and Company rebosaba de empleados bien vestidos, perfumados y agitados por la visita de un supuesto auditor externo. Nadie conocía su nombre, pero todos sabían que esa semana alguien importante pasaría por cada oficina, cada rincón y cada pasillo. Lo que no sabían era que ya estaba ahí. Yo caminé entre ellos con una bandeja de café en una mano y un trapo colgando del bolsillo del pantalón. Llevaba el uniforme azul de limpieza, sin nombre bordado, sin jerarquía, sin importancia. Era perfecto. «Oye, tú», me gritó Lucio, el gerente de desarrollo, mientras me señalaba un charco diminuto junto al dispensador de agua. «Limpia eso antes de que resbale algún verdadero empleado». No respondí. Asentí y me agaché. En el reflejo del piso de mármol, vi su sonrisa torcida. Era la misma que había heredado de su padre, Aristides Rivers, el fundador de esta compañía. Pero Lucio no lo sabía. No sabía que yo era el hijo ilegítimo de su tío. Y que, por decisión del fundador original, ahora era yo quien debía decidir quién heredaría la empresa. Me llamo Dante Cifuentes. Y durante 10 días fui el sirviente invisible en el imperio que podría heredar cualquiera, menos un arrogante que trata mal a quien no lleva corbata. Lo que Lucio y sus colegas no sabían era que cada bandeja que servía, cada conversación que fingía ignorar y cada burla que callaba, estaba siendo registrada. Porque yo no venía a trabajar. Yo venía a mirar. Y estaban dándome todo lo que necesitaba ver. Al segundo día ya todos me llamaban el chico nuevo del servicio. Ni siquiera sabían mi nombre. Me decían hey, tú, flaco, y uno que otro, con una amabilidad fingida, me llamaba joven. No me importaba. Yo necesitaba ver cómo se comportaban cuando pensaban que no importabas. Y vaya si se mostraban. Chico, me gritó Leticia, la jefa de recursos humanos, mientras hacía equilibrio con su taza de té carísima. ¿Te parece normal que haya tardado tanto en llegar esto? Para eso te pagan, ¿no? No le contesté. Solo incliné la cabeza y le ofrecí una sonrisa breve. En mi otra mano tenía una bandeja con pastelería importada que ella había encargado esa misma mañana. Tuve que caminar 5 cuadras porque su delivery favorito estaba saturado. Me agradeció con una mueca de desdén y una frase que no olvidaré. La gente como tú debería estar agradecida de poder entrar a un edificio como este. Eso fue lo que dijo. En voz alta. Frente a 2 pasantes y un socio menor. Nadie se rió. Pero tampoco dijeron nada. Se hizo un silencio breve y después todo volvió a girar como si no hubiese pasado nada. Entonces supe algo. Esa mujer no merecía liderar personas. Yo seguí caminando. Crucé por la sala ejecutiva donde se reunían los posibles candidatos para la sucesión del holding. Había 3 nombres que sonaban fuerte: Lucio, Leticia y un tal Mariano Storni, el favorito de la junta por su eficiencia y resultados. Mariano fue el único que me miró a los ojos ese día. No me dijo nada, solo me sostuvo la mirada y asintió. Tal vez pensó que era una cortesía. Para mí, fue una señal. Alguien que mira a un supuesto sirviente como un igual, todavía tiene algo de alma. Guardé ese detalle. Cada gesto, cada palabra, cada humillación o respeto silencioso, lo anotaba mentalmente como si fuera una auditoría moral. No sabía quién le entregaría el imperio, pero si sabía algo,
La empresa no podía caer en manos de alguien que tratara al servicio como si no fueran personas. Y justo cuando pensé que el día terminaría tranquilo, escuché algo que no esperaba. ¿Sabías que el viejo Rivers tenía un hijo oculto?, murmuró Lucio en voz baja, en una sala privada. Dicen que está entre nosotros, que va a elegir al heredero. Mi corazón dio un vuelco. Nadie debía saberlo. Bah, puras leyendas, siguió diciendo. Aunque si aparece, le limpiamos los zapatos y lo mandamos a dormir con el perro. Esa herencia es mía. No sabían que el chico con el trapo estaba justo detrás de la puerta. Al tercer día decidí presentarme aún más temprano. Antes de que llegaran los empleados, antes de que el café empezara a gotear en las máquinas automáticas. Quería ver quién llegaba primero, quién saludaba a los de limpieza, quién se preocupaba por los detalles que nadie más veía. Y, sobre todo, quería seguir observando desde la sombra. Me senté en una banca del vestuario con mi uniforme de siempre, camisa azul, pantalón gris, zapatillas viejas. Me lo puse con orgullo. Porque ese era el traje que hacía hablar a los que no saben callar y callar a los que no saben mirar. A las 7:40 apareció Mariano Storni. Otra vez. Traje impecable, corbata sobria, portafolio negro. Saludó al personal de seguridad con nombre y apellido. Les preguntó por sus hijos. Les ofreció facturas que traía en una bolsita de papel. El tipo era metódico, pero humano. Lo anoté mentalmente. Minutos después, Lucio llegó como una tormenta de ego, auriculares en los oídos, celular en la mano, ni una mirada a nadie. Entró, gritó 2 órdenes desde la puerta, y pasó junto a mí sin notar que cargaba 3 bolsas de basura. Me empujó con el hombro. Ni disculpas. Y ahí vino Leticia. Zapatos nuevos, perfume fuerte, sonrisa solo cuando el jefe estaba cerca. Me miró de arriba abajo y murmuró algo a su compañera de marketing. Hoy vino igual que ayer. Pobres, no tienen ni para cambiarse. Las 2 rieron. Yo seguí mi camino. Fui al ascensor de carga y subí hasta el piso 27, donde se realizaban las reuniones estratégicas. Nadie esperaba que un empleado de limpieza entrara ahí. Pero yo tenía acceso porque lo había arreglado con el único que conocía mi identidad, el viejo abogado de la familia, el único testigo vivo del testamento de Aristides Rivers. Cuando entré, estaban reunidos los 3 candidatos. Lucio hablaba sobre recortes de personal, Leticia proponía reducir los beneficios sociales para aumentar las utilidades, y Mariano, sin levantar la voz, intentaba explicar por qué cuidar a la gente era una inversión, no un gasto. No me miraron al entrar. Salvo Mariano. Lo observé en silencio mientras recogía vasos vacíos. Él se acercó. Gracias por lo de ayer, me dijo en voz baja. Sé que tuviste que caminar bastante para conseguir el pedido de Leticia. Agradezco tu esfuerzo. Yo asentí. Y por dentro sonreí. Porque en un mundo de trajes caros, los gestos eran la verdadera riqueza. Y él, sin saberlo, acababa de sumar muchos puntos. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a reflejarse en los ventanales del edificio, el ambiente en la oficina se volvió más tenso que de costumbre. Se acercaba el gran evento anual, el cóctel privado de aniversario de la empresa. Solo unos pocos eran invitados. Y esa noche se anunciaría, sin dar nombres, que el testamento de Arístides estaba activado. Todos lo sabían. Nadie decía nada, pero el aire estaba cargado de ambición.
Lucio estaba especialmente insoportable. ¿Trajiste los sobres, inútil? Me lanzó, sin mirarme directamente. Le tendí un paquete sellado que acababa de traer de recepción. Eran invitaciones en sobres negros con el logo dorado de la compañía. Muy exclusivas. Lucio los tomó con arrogancia, me miró de reojo y soltó con burla. ¿Sabías que hay gente que nace para servir y otros para mandar? Quédate con tu escoba, que con suerte puedes barrer tu propio futuro. Lo dijo fuerte, como quien quiere que todos escuchen. Nadie se rió, pero los más cercanos bajaron la mirada. Él sí se rió. Y luego se fue. Yo me quedé quieto. Pero por dentro hervía. Tenía que resistir un poco más. Leticia pasó minutos después, revisando su maquillaje en la cámara frontal del celular. Se detuvo un segundo y sin mirarme soltó. Ah, por cierto. No se te ocurra acercarte al salón esta noche. Es un evento cerrado, solo para la gente que importa. Aunque seguro tú estarás barriendo por ahí, ¿verdad? Su tono no me dolió. Me confirmó lo que ya sabía. Para ellos, la dignidad estaba asociada al cargo, no al carácter. Mientras ella se alejaba, Mariano se acercó. Me extendió una botellita de agua. Hace calor en esta oficina, ¿no? Dijo con una sonrisa. Un poco, le respondí por primera vez. Fue la única palabra que dije en toda la semana. Su mirada se iluminó, como si algo en mi voz lo hubiese sorprendido. No preguntó más. No necesitaba hacerlo. Algunos comprenden más con el silencio que otros con discursos enteros. Horas después, en la sala privada del piso 30, vi desde una pequeña rendija cómo los miembros del directorio ensayaban el anuncio de esa noche. Estaban todos, incluidos los 3 candidatos. El abogado de la familia, viejo y encorvado, ajustaba su corbata mientras revisaba el testamento con manos temblorosas. Me vio a través del vidrio. Asintió. Estaba por comenzar la cuenta regresiva. El teatro se preparaba. Las máscaras estaban bien puestas. Y ninguno de ellos sabía que el sirviente al que habían despreciado era quien decidiría su destino. El cóctel comenzó puntualmente a las 8 de la noche. El salón principal del edificio fue transformado en un espacio elegante, con luces tenues, mozos uniformados, música de cuerdas en vivo y bandejas que iban y venían entre trajes entallados y vestidos de diseñador. Nadie notó mi presencia. Era parte del decorado, un trabajador más caminando entre copas y alfombras, invisible para la mayoría. Desde una esquina, observaba todo con detenimiento. Esa era mi función, después de todo. Observar. Lucio se pavoneaba como si ya hubiera ganado. Saludaba con palmadas en la espalda, hacía chistes vacíos y se reía más fuerte de lo necesario. Hablaba del futuro de la empresa como si fuera un hecho consumado. Decía cosas como, cuando yo esté al mando, esto va a cambiar, y sonreía como si la corona ya le perteneciera. Leticia, por su parte, estaba más preocupada por las fotos que por la conversación. Se había asegurado de estar siempre cerca de los miembros del directorio, buscando que la cámara la captara al lado de los que tomaban decisiones. Nadie la miraba como una líder, pero ella insistía en parecerlo. Queremos una empresa más rentable, más moderna. Menos gente y más eficiencia, repetía con su copa de vino en la mano, sin saber que su arrogancia la alejaba de la herencia con cada palabra. Y entonces estaba Mariano. Tranquilo, observador, firme. No buscaba impresionar,
ni llamar la atención. Se movía con respeto, escuchando a todos, sin interrumpir, sin alzar la voz. Incluso vi cómo ayudó a un mozo que derramó una copa. Se agachó sin dudarlo, lo ayudó a levantarse, le ofreció su pañuelo. Nadie más lo habría hecho. Ninguno de los otros dos. Y eso, para mí, valía más que 1000 estrategias de negocio. La sala de juntas, mientras tanto, era un teatro paralelo. Los miembros del directorio se reunieron en privado durante 30 minutos. Yo, gracias al abogado de la familia, tenía acceso visual desde una cámara discreta instalada días antes. Lo vi todo. Lucio hablaba con tono autoritario. Leticia intentaba seducirlos con números y discursos vacíos. Mariano esperó su turno y habló poco, pero con claridad. No solo se hereda una empresa, se hereda una historia. Y esta historia tiene que seguir siendo humana, o no servirá de nada crecer. Silencio. Nadie lo interrumpió. Bien dicho, dijo uno de los directores, un hombre mayor que asintió lentamente. Después vino lo más jugoso. Lucio, entre risas, comentó. ¿Y qué hay del supuesto heredero secreto? Vamos. Es un cuento para mantenernos a raya. ¿Se imaginan si resulta ser uno de esos empleados de limpieza? Ja. El viejo Rivers se moriría otra vez. Todos rieron. Incluso algunos que después lo negarían. El abogado de la familia no dijo una palabra. Solo miró su reloj. Y luego me miró a través del monitor. Faltaban exactamente 20 minutos para que la verdad se hiciera pública. 20 minutos para que el sirviente se quitara el uniforme. 20 minutos para que las risas se congelaran. Salí del salón con paso lento, las manos vacías, el corazón firme. Atrás quedaban las copas alzadas, los brindis hipócritas, los elogios falsos. En cada rincón, se respiraba esa ansiedad dulce que antecede a un anuncio importante. Todos pensaban que sabían lo que iba a pasar. Que sería Lucio. O Leticia. Que el heredero secreto era solo un mito. Pero el mito estaba por hablar. Mientras bajaba por la escalera de emergencia hacia el vestuario del personal, recordé todo lo que había visto durante esas semanas. Las humillaciones disfrazadas de bromas. Las órdenes disfrazadas de eficiencia. La indiferencia hacia los ojos que limpian, cargan, acomodan. Ninguno pensó que alguien desde abajo pudiera estar observando desde arriba. Y esa era la clave. En el vestuario, me quité el uniforme. Me lavé el rostro. Me puse el traje negro que había dejado colgado, oculto, desde el primer día. Ajusté el nudo de la corbata con las manos temblorosas. No por miedo, sino por el peso simbólico de lo que venía. Mi rostro al espejo era otro. Mis ojos, los mismos. Pero ahora el silencio se convertía en voz. Cuando salí por la puerta lateral del salón, nadie me reconoció de inmediato. Caminé con calma entre la multitud. Ya no llevaba la bandeja. No vestía el uniforme. No bajaba la mirada. Fui directo hacia el estrado donde el abogado me esperaba. Todos los presentes giraron sus rostros hacia mí con confusión. ¿Quién es ese?, murmuró alguien. ¿Es nuevo en el directorio? ¿Dónde vi a ese tipo antes? Lucio frunció el ceño. Leticia entrecerró los ojos. Mariano me reconoció al instante, pero no dijo nada. Solo me miró, sereno, como quien entiende sin preguntar. El abogado tomó el micrófono y sin preámbulo,
dijo. Buenas noches. Como algunos ya saben, el testamento de Arístides Rivers será leído esta noche. Pero antes de eso, deben saber quién tiene la potestad de decidir cómo se ejecutará la voluntad del fundador. Se hizo un silencio pesado. Esa persona, ya está aquí. Giró hacia mí. Y me cedió el lugar. Subí un escalón. Respiré. Me quedé quieto. Observé los rostros expectantes, tensos, incómodos. Y entonces hablé. Mi nombre es Dante Cifuentes. Soy hijo de Arístides Rivers. Y durante las últimas semanas trabajé aquí como personal de limpieza. Escuché cada palabra. Observé cada gesto. Y ahora, voy a decidir quién merece llevar adelante este legado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Lucio se puso pálido. Leticia bajó la copa. Mariano no se movió. Y yo, por primera vez, dejé de ser invisible. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. El murmullo fue como una ola rompiendo contra una muralla de hipocresía. ¿Qué está diciendo este tipo? Se escuchó a alguien murmurar, con voz incrédula. ¿Hijo de Arístides? ¿Es una broma? Lucio, como era de esperarse, fue el primero en explotar. Esto es ridículo. Gritó desde su mesa. ¿Tú vas a decidir el futuro de la empresa? Si hasta hace un rato estabas limpiando los baños. Me bajé lentamente del estrado. Caminé entre ellos con calma, sin levantar la voz. Sí, Lucio. Limpié baños. Barrí oficinas. Serví café. Escuché tus burlas. Tus frases despreciativas. Tus planes egoístas. No solo hacia mí, sino hacia todos los que consideras por debajo. Él se puso rojo. Avanzó un paso. Esto no puede ser legal. El abogado de la familia, que ya había previsto ese momento, alzó un documento. Lo es. Este es el testamento de Arístides Rivers, firmado y certificado ante notario. En él, se establece que su hijo no reconocido públicamente, Dante Cifuentes, evaluaría en secreto los candidatos al mando antes de que se hiciera pública la sucesión. El directorio ya está al tanto. Solo faltaba el anuncio. Leticia dejó caer su copa. Se quebró contra el mármol. Nadie se movió para recogerla. Yo volví al centro del salón y me dirigí a todos. No me interesa el poder. Ni los trajes caros. Mi padre dejó un imperio que construyó desde cero. Pero también dejó cicatrices, errores, silencios que yo heredé sin pedirlo. Lo único que me importa ahora es asegurarme de que quien lo suceda, merezca la responsabilidad. Respiré hondo. Mis manos temblaban apenas, pero mi voz era firme. Lucio, no heredarás la empresa. No solo por lo que dijiste, sino por cómo trataste a cada persona que no podía darte nada a cambio. Tu liderazgo está basado en el desprecio. Y eso, no se hereda. Lucio quiso decir algo, pero se quedó mudo. Leticia bajó la mirada, como si recién entendiera que todo lo que fingió ser, ya no servía. Entonces giré hacia Mariano. Tú no sabías quién era yo. Pero me miraste como a un igual. Ayudaste a un mozo caído sin cámaras ni testigos. Defendiste valores humanos en una sala llena de tiburones. Tú, sí entendiste lo que es el legado. Un aplauso tímido comenzó al fondo. 1, 2, 3. Luego fue creciendo, como una ola inversa. Esta vez no para destruir,
sino para construir. Y mientras la ovación crecía, el nombre de Lucio fue borrado simbólicamente del organigrama. Porque un apellido no basta. El respeto, sí. Esa misma noche, cuando el salón ya se había vaciado y solo quedaban los últimos murmullos flotando entre las luces tenues y las copas medio llenas, me senté en una de las terrazas del edificio. Necesitaba aire. Silencio. Tiempo para asimilar lo que acababa de ocurrir. El eco del anuncio seguía golpeando en mi pecho. No por nervios, sino por lo que implicaba. Durante años fui una sombra en la historia de mi padre. Un secreto vergonzoso. Un nombre tachado. Pero ahora, me había convertido en el portador de su voluntad. Y eso, pesaba. El abogado se me acercó con una sonrisa casi paternal. Me ofreció un cigarro que rechacé con una seña. Luego, me tendió un teléfono. Es para ti. ¿Quién es? Alguien que nunca pensaste volver a oír. Tomé el aparato, con el ceño fruncido. Y entonces escuché su voz. Hola, Dante. El mundo se detuvo por un segundo. Era mi madre. No la escuchaba desde hacía 10 años. Desde que decidió alejarse de todo lo que tuviera que ver con los Rivers. Me dejó a los 17 con una carta y un portarretrato viejo. Supe lo que hiciste, dijo, con la voz quebrada. Tu padre estaría orgulloso. Aunque nunca supo cómo demostrártelo. Cerré los ojos. El silencio se volvió nítido. No lo hice por él, mamá. Lo hice por mí. Por nosotros. Porque nadie más iba a proteger lo que importa si no lo hacía yo. Ella respiró hondo. Sentí su emoción desde el otro lado. ¿Vas a quedarte con la empresa? No. Respondí sin dudar. Voy a dejarla en las manos correctas. Pero sí me quedaré un tiempo, para asegurarme de que todo empiece como debe ser. Colgué. Cerré los ojos. Y supe que esa llamada, esa simple llamada, me había devuelto algo más valioso que una herencia, me había devuelto mi raíz. Cuando volví al interior del edificio, Mariano me esperaba de pie. Había evitado el centro de atención. No se había quedado por ambición, sino por respeto. ¿Estás bien? Me preguntó. Asentí. Mejor que nunca. Caminamos juntos por el pasillo vacío. A nuestro paso, los retratos antiguos colgados en la pared parecían mirarnos con nuevos ojos. Como si algo hubiera cambiado para siempre. Y lo cierto es que sí. Había cambiado. Porque por primera vez, el nombre más invisible, había marcado el rumbo de todos. A la mañana siguiente, la empresa entera se había transformado en un enjambre de rumores. Algunos me llamaban el heredero encubierto, otros el hijo fantasma, y no faltaban quienes aseguraban que todo había sido una estrategia publicitaria. Yo no aclaré nada. Ni lo haría. Mi decisión fue simple, no dar entrevistas, no publicar comunicados, no ocupar ninguna oficina con vista panorámica. Prefería seguir caminando por los pasillos como lo hice desde el primer día. Solo que ahora, los mismos que antes no me veían, me saludaban con torpeza, con una sonrisa ensayada, con respeto forzado. No me interesaban sus reverencias. Me interesaba ver quién seguía actuando como antes, y quién solo cambiaba por miedo. Lucio no apareció ese día. Algunos decían que presentó una carta de renuncia, otros que planeaba pelear legalmente. No me importaba. El verdadero poder ya no estaba en su arrogancia. Estaba en el hecho de que todos supieran, que ya no mandaba.
Leticia se acercó al mediodía. Su actitud era distinta, pero no por eso más honesta. Dante, empezó, con una voz mucho más suave que la que usaba conmigo cuando me pedía limpiar el piso. Solo quería decirte que, admiro lo que hiciste. Gracias, le respondí, sin darle más de lo necesario. Y bueno, si en algún momento necesitas a alguien con experiencia en gestión. La miré a los ojos. Leticia, esta empresa no necesita más gente que sepa gestionar desde la cima. Necesita gente que sepa mirar desde abajo. Como lo que fuimos tú y yo. La diferencia es cómo trataste ese lugar. Ella enmudeció. Se dio media vuelta. Y no la volví a ver el resto del día. Mariano, en cambio, seguía igual. Llegó temprano, saludó como siempre, y se puso a trabajar sin buscar halagos ni atajos. Él no necesitaba mi aprobación. Ya se había ganado el respeto que otros intentaban comprar con urgencia. Por la tarde, convoqué una reunión especial. Solo unas pocas personas fueron llamadas, el consejo directivo, el abogado, y Mariano. Cuando entraron, yo ya estaba ahí. Sin traje, sin corbata, en camisa remangada, con un cuaderno en la mesa y una decisión tomada. He pensado mucho en esto, dije, mirándolos a los ojos. No voy a quedarme con la presidencia. Pero sí me voy a quedar como guardián silencioso del legado de mi padre. Ustedes seguirán con sus roles. Solo que ahora, habrá una condición. Todos me miraron, expectantes. No se trata solo de rentabilidad. A partir de hoy, esta empresa también se medirá por cómo trata a las personas que no tienen poder. Porque si perdemos eso, no merecemos crecer. Nadie discutió. Y ahí, en esa sala, firmé el acta que cedía la presidencia a Mariano Storni. Y lo hice sin cámaras. Sin flashes. Sin titulares. Porque a veces, la decisión más poderosa es la de no querer figurar. Esa noche me quedé en la empresa hasta tarde. Ya no como el chico que llevaba la bandeja, pero tampoco como el dueño que manda desde un escritorio de roble. Me senté solo en la pequeña cocina del piso 10, la misma donde solía esconderme a tomar agua entre tarea y tarea. Ahí fue donde escuché por primera vez los chismes, las órdenes dichas con desprecio, los aplausos fingidos, las decisiones cobardes. Y, sin embargo, ahí también fue donde vi lo mejor de algunas personas. La señora Clara, la encargada de limpieza, me trajo un café como siempre, sin saber que todo había cambiado. ¿Te enteraste de lo de anoche?, me preguntó, mientras me alcanzaba la taza con sus manos curtidas. Dicen que uno de los nuestros era el hijo del viejo Rivers. ¿Te imaginas? Uno como nosotros, decidiendo por todos ellos. Le sonreí. ¿Y si fuera verdad? Nah. Rió, con su acento arrastrado. Si fuera uno de nosotros, seguro ya lo habrían pisoteado antes de abrir la boca. Tal vez no esta vez, le dije. Ella se quedó pensativa un instante, luego me palmeó el hombro y se fue. No le dije que era yo. Porque no necesitaba hacerlo. Yo no quería reconocimiento. Lo que quería era que esas personas, las que trabajan en silencio, que limpian los platos, que reponen el papel del baño, que llegan antes que el sol y se van cuando el edificio ya está vacío, supieran que al menos una vez, alguien como ellos tuvo la oportunidad de decidir. Y no la desaprovechó. Vestido de humildad, armado de verdad, tomé mi lugar sin necesidad de trono. Porque aprendí que el respeto no se exige desde arriba, se cultiva desde abajo.
Al día siguiente, Mariano asumió formalmente la presidencia. No hubo discursos grandilocuentes. Solo una reunión íntima, como él había pedido, con las palabras justas. No prometo ser perfecto, dijo. Pero sí prometo no olvidar nunca cómo se siente estar abajo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Pidió que todos los empleados del área de mantenimiento, limpieza, vigilancia y cocina subieran al salón principal. Uno por uno. Los aplaudió de pie. Y les entregó un bono por desempeño que yo mismo había autorizado desde el anonimato. No había cámaras. No había prensa. Solo personas reales. Ese día entendí que no hacía falta seguir vestido de traje. Me puse el uniforme de limpieza una vez más, por voluntad propia, y me colé entre ellos, como un igual. Porque ser invisible no es lo mismo que no tener poder. El verdadero poder es elegir cómo usas tu visibilidad. Y yo, por primera vez en mi vida, la usé para que otros también pudieran ser vistos. El aniversario oficial de la empresa se celebraba todos los años con una cena de gala en el hotel más caro de la ciudad. Alfombra roja, luces, discursos vacíos, brindis que nadie sentía. Era el espectáculo perfecto para mantener apariencias, vender imagen y congraciarse con inversores. Pero ese año, yo decidí cambiarlo todo. No habrá fiesta en el hotel, anuncié al comité organizador, días antes. Este año vamos a hacer algo diferente. ¿Diferente cómo? Preguntó una de las asistentes, confundida. Vamos a celebrarlo acá. En la empresa. En el lugar donde empezó todo. Se hizo un silencio incómodo. Algunos pensaron que estaba bromeando. Otros, que había perdido el juicio. Pero yo hablaba en serio. El aniversario no era solo una fecha en el calendario. Era la oportunidad perfecta para poner todo a prueba. Porque las verdaderas transformaciones no se anuncian, se demuestran. Convocamos a todo el personal, desde el directorio hasta los cadetes. No hubo lista VIP, ni trajes de diseñador. El código de vestimenta fue claro, ropa cómoda. El menú, simple y casero. Las invitaciones fueron escritas a mano por un grupo de voluntarios de todos los sectores. Nadie fue excluido. Y allí, en el mismo edificio donde antes algunos no podían ni subir del primer piso sin ser mirados por encima del hombro, compartimos empanadas, guisos y tortas hechas por las familias de los empleados. Había risas de verdad. Miradas limpias. Hijos corriendo por pasillos que antes imponían silencio. Vi a Clara, la señora de limpieza, bailando cumbia con Mariano. Vi al guardia de seguridad contando chistes con 2 ejecutivos de traje. Vi a Leticia sentada sola al principio, pero luego ayudando a servir bebida con una sonrisa distinta. No sé si era real, pero al menos, era nueva. Y vi a Lucio aparecer, de repente, sin anunciarse. Había bajado de peso. El brillo arrogante de sus ojos se había opacado. Se acercó a mí mientras yo lavaba unos vasos de plástico con el resto del equipo de cocina. ¿Te molesta si ayudo?, preguntó, sin sarcasmo. Lo miré. Dudé. Pero le pasé una toalla. Todos tenemos derecho a empezar distinto. Lavó en silencio durante un buen rato. No hablamos más. Ese aniversario no tuvo fuegos artificiales, ni discursos largos. Pero a las 11 de la noche, cuando algunos ya se despedían y otros seguían bailando, tomé un micrófono sencillo y dije: gracias por venir. Gracias por quedarse.
Y gracias por demostrar que esta empresa no se mide por las acciones en la bolsa, sino por los actos en la cocina, en el ascensor, en los pasillos. La ovación no fue estruendosa. Fue sincera. Y eso bastaba. A partir de esa noche, comenzó la cuenta regresiva para algo mayor. Porque una transformación silenciosa ya se había puesto en marcha. Una semana después del aniversario, mientras revisaba algunos papeles con Mariano en una oficina secundaria, nada de grandes despachos, seguíamos trabajando en la sala compartida del piso 7, un asistente del área legal tocó la puerta. Venía serio, con un sobre dorado en la mano. No dijo mucho, solo: esto llegó para ti, Dante. No tiene remitente, pero vino por mensajería privada. Lo tomé con cierto recelo. El dorado brillaba, elegante pero sobrio, sin florituras. Lo abrí. Y lo que encontré me dejó sin palabras. Era una invitación. Sencilla, escrita a mano, con una caligrafía tan firme como familiar. Dante, ha llegado el momento de que vengas a ver lo que dejé para ti. Sótano, archivo central. Usa la llave. A. R. Mariano, que observaba en silencio, me preguntó con la mirada si todo estaba bien. Asentí. ¿Es de mi padre? ¿Arístides? Sí. Me levanté sin decir más. Bajé solo. El archivo central estaba en el sótano del edificio, un lugar al que pocos accedían. Cajas, estantes, polvo, historia acumulada. Nadie bajaba ahí desde hacía años. Pero yo sí, porque conocía ese lugar desde niño. Mi madre trabajó limpiando en esa zona cuando el edificio apenas tenía 5 plantas. Yo la acompañaba algunas tardes. Arístides me saludaba de lejos, sin decir quién era. Me miraba con culpa. La llave que tenía colgada desde el primer día, una antigua, de bronce, que el abogado me había entregado junto con el testamento, calzaba en una puerta que casi nadie recordaba. Adentro, una sala. Vacía, salvo por un escritorio, una lámpara antigua, y una caja de madera. La abrí. Había 3 cosas. Una carta. Un retrato en blanco y negro. Y un video. Tomé primero la carta. Reconocí la letra. La leí despacio. Dante. Si estás leyendo esto, es porque has hecho lo que yo no supe hacer, escuchar. Guardé silencio toda mi vida por miedo. Miedo a que supieran que había amado fuera de mi rol. Miedo a que alguien como tú, humilde, libre, honesto, pudiera cambiar el legado que yo creía perfecto. Pero estaba equivocado. Tú eras la parte más digna de mí. El apellido no se gana al nacer. Se gana al actuar. Este video es para ti. Y si alguna vez dudas, vuelve a este lugar. A. R. Me temblaron las manos. No por tristeza, sino por la mezcla de orgullo y vacío. Puse el video. Era él. Más viejo. Más débil. Pero mirando a cámara con la mirada firme que yo heredé. Dante, hijo. Perdón. Gracias. Y no te olvides de una cosa, lo único que vale más que un legado, es a quien se lo entregas. La pantalla se apagó. Y yo, supe que ese mensaje no era solo para mí. Era para cada persona que alguna vez fue invisible. Era para cada hijo no nombrado, cada voz silenciada, cada historia que no se escribió en los libros de empresa, pero que sostuvo las columnas. Salí del archivo con la caja cerrada bajo el brazo. Y una decisión nueva en el corazón. Un mes después de aquel hallazgo en el sótano,
Me invitaron, esta vez de manera formal, a la gala anual de empresarios del país. Era el evento más exclusivo del sector, donde se reunían presidentes de empresas, accionistas, políticos, banqueros y herederos de fortunas históricas. Y por primera vez, mi nombre figuraba en la lista principal. No como hijo ilegítimo, ni como personal de mantenimiento, sino como Dante Cifuentes Rivers. Me tomé mi tiempo para responder. No porque dudara en ir, sino porque quería que mi presencia tuviera un propósito. No me interesaba la foto en la alfombra roja, ni los flashes de los medios. Pero sí me interesaba quién me vería llegar, y cómo. Esa misma mañana, visité a Clara, la señora de limpieza. ¿Todavía tienes ese vestido bordado que usaste en el aniversario? Le pregunté. ¿Para qué? Quiero que vengas conmigo esta noche. ¿A dónde? A una gala. Conmigo. Como invitada. Abrió los ojos como si le hablara en otro idioma. ¿Tú estás loco? Un poco, sí, le sonreí. Pero esta vez, quiero entrar al salón con quien siempre debió estar ahí. Eran las 21:10 cuando bajé del coche. No iba solo. Clara caminaba a mi lado, tomada de mi brazo, con su vestido sencillo, elegante, el cabello recogido con cuidado, y los ojos bien abiertos por la mezcla de nervios y orgullo. Yo vestía un traje sin marcas visibles, sin excesos. Solo negro, limpio y sobrio. Lo necesario. Al entrar al salón principal, los murmullos empezaron. ¿Es él? ¿Ese es Dante Cifuentes? ¿Y quién es la señora que lo acompaña? Algunos fingieron no vernos. Otros nos miraban como si hubiéramos invadido su templo dorado. Pero la mayoría se quedó paralizada. No por mí, sino por lo que representábamos juntos. Una señora de limpieza entrando del brazo del heredero de una de las empresas más grandes del país. Una imagen imposible en sus mentes. Nos abrimos paso sin apuro. Paso firme. Cabeza en alto. Sonrisa justa. Mariano, que estaba del otro lado de la sala, alzó su copa. Clara, nerviosa, me susurró. Dante, yo no pertenezco acá. Le respondí sin dejar de caminar. No, Clara. Ellos son los que tienen que preguntarse si todavía pertenecen a un mundo que nunca te quiso ver. Y entonces sucedió. Un periodista se nos acercó, cámara en mano, y disparó la pregunta. ¿Quién es ella, señor Cifuentes? Yo lo miré fijo, sin apuro. Luego tomé la mano de Clara con fuerza y respondí. Ella es la columna que sostuvo todo mientras los demás solo construían arriba. Mi invitada de honor. Mi maestra silenciosa. Y, esta noche, el ejemplo que nadie más quiso mostrar. Clic. Flash. La foto quedó capturada. Y lo supe. Ese era el momento icónico. Esa imagen iba a recorrer el mundo. La foto salió al día siguiente en los principales portales de noticias. El heredero silencioso apareció con una señora de limpieza en la gala empresarial. Pero no fue la imagen lo que más revuelo causó, fue la frase que dije minutos después, cuando tomé el micrófono frente a los líderes más influyentes del país. Todo ocurrió casi por accidente. O quizás no. Quizás el destino sabía exactamente lo que hacía. Una de las organizadoras me llamó al estrado sin previo aviso, mientras los invitados terminaban el plato principal. Nos honra esta noche la presencia del joven Dante Cifuentes Rivers, anunció con entusiasmo forzado, heredero del legado de Arístides Rivers. ¿Le gustaría decir unas palabras?
Cientos de ojos se clavaron en mí. Algunos esperaban un discurso de agradecimiento. Otros, un gesto político. Pero lo que dije, no fue nada de eso. Subí tranquilo. Clara me miraba desde la mesa, aún sin creer que estuviera ahí. Tomé el micrófono. Respiré. Y solté la verdad, sin adornos. No estoy aquí porque quiera ocupar un lugar. Estoy aquí porque durante años, muchos de ustedes ocuparon espacios que no les correspondían, solo porque sabían a quién llamar o qué apellido llevar. El silencio se hizo piedra. Yo trabajé entre ustedes. Fui el que recogía las copas, el que limpiaba las salas de reunión, el que escuchaba desde las sombras mientras ustedes hablaban de liderazgo sin saber lo que significaba servir. Vi rostros petrificarse, copas detenerse en el aire. Y hoy quiero decirles algo. No me interesa ser parte de este club si ser parte significa olvidar a los que están abajo. No quiero un título que venga manchado de arrogancia. Por eso, hice una pausa. Los latidos en mis sienes eran tambores. Yo decidiré quién merece este legado. No por sangre, no por influencias, no por balances, sino por humanidad. Una exhalación colectiva recorrió el salón como un viento contenido. Y si eso incomoda, es porque ya era hora. Dejé el micrófono sobre la mesa y bajé sin esperar aplausos. Clara se había llevado una mano al pecho. Su emoción era tan profunda que no alcanzaba a disfrazarla. Mariano me saludó en silencio desde su asiento, con una leve inclinación de cabeza que decía más que cualquier palabra. Esa frase, yo decidiré quién merece este legado, no tardó en viralizarse. Apareció en periódicos, en redes, en carteles, en grafitis callejeros. Algunos la amaban. Otros la odiaban. Pero nadie pudo ignorarla. Y yo, no lo dije para provocar. Lo dije porque era verdad. El legado que heredas no es lo que te dejan. Es lo que estás dispuesto a cambiar. No habían pasado ni 24 horas desde aquella noche cuando los mensajes comenzaron a llegar. Correos, llamados, notas de voz. Invitaciones a desayunos ejecutivos, reuniones informales, entrevistas exclusivas. Todos querían acercarse. Todos querían figurar a mi lado. Los mismos que antes no me dirigían la mirada ahora escribían cosas como: admirable lo tuyo, Dante. Te vi siempre con potencial. Nos encantaría que contaras con nosotros para los nuevos proyectos. Qué gran discurso, lo sentí muy personal y muy necesario. Hipócritas. Era fácil ver el patrón. Gente que no cambiaba porque lo sentía, sino porque el viento ahora soplaba en otra dirección. Muchos de los que me habían humillado de forma directa o indirecta, ahora querían subir al barco como si siempre hubieran estado remando conmigo. Incluso Leticia me escribió: Dante, no supe cómo acercarme esa noche. Te vi tan firme, tan distinto. Me gustaría poder hablar. Tal vez tomar un café. He estado pensando mucho últimamente. En lo que fui. En lo que hice. La leí. Pero no respondí. Porque no basta con sentir culpa. Y si no hay transformación, no hay perdón que valga. Lucio también apareció. No por mensaje. En persona. Una mañana cualquiera, entró al edificio por la entrada trasera, con la misma cara altiva de siempre, pero con la mirada distinta. Más opaca. Más humana. Sé que no soy bienvenido, me dijo al encontrarme en el pasillo del piso 5. Pero vine a darte la cara.
Adelante, le respondí. Quiero que sepas que no vine a pedirte nada. Solo vine a decir que estoy en otra etapa. Que estoy trabajando por mi cuenta. Que no espero redención, pero sí quería cerrar el ciclo de frente. Lo observé con detenimiento. Parecía sincero. O al menos, no fingía ya. Lucio, le dije, tú tenías todo para hacer las cosas bien. Elegiste la soberbia. Tal vez este no sea tu lugar ahora. Pero si alguna vez demuestras que aprendiste, no necesitarás mi aprobación. Te lo ganarás solo. Asintió. Eso es más justo de lo que esperaba. Y se fue. No lo volví a ver en mucho tiempo. Mientras tanto, la reacción en cadena seguía. Otros directivos, antiguos aliados del viejo régimen, comenzaron a renunciar en silencio. Algunos por miedo. Otros por no soportar el nuevo orden, más humano, más exigente en valores. Pero también hubo quienes se acercaron con la verdad en la mirada. Trabajadores que nunca se animaron a hablar. Secretarias que ahora pedían espacios para proponer ideas. Cadetes que empezaban a ser escuchados. Porque cuando uno alza la voz, hay muchos otros que se animan por primera vez. No era mi nombre lo que importaba. Era la oportunidad de que todos, por fin, dejaran de fingir. Y empezaran a pertenecer. La transformación que habíamos iniciado no tardó en dejar sus heridas visibles. Cambiar una cultura, desarmar jerarquías silenciosas, levantar voces que llevaban años apagadas, no era fácil. Ni limpio. Ni cómodo. Y lo supe con más claridad el día que vi a Leticia llorar. No fue en público. No fue dramático. Fue en una de las salas de descanso, una tarde cualquiera, cuando pasé por casualidad y la vi sentada en el sofá, con el rostro hundido entre las manos, temblando en silencio. Me detuve. Dudé. Pensé en seguir caminando. Pero no lo hice. Entré despacio, sin decir nada. Ella no me vio al principio. Cuando levantó la cabeza y me encontró ahí, su reacción no fue altivez, ni defensa. Fue vulnerabilidad pura. Lo arruiné, ¿no? Me dijo con voz ronca, sin intentar ocultar las lágrimas. Me senté frente a ella, sin prisa. ¿Te refieres a tu puesto? ¿A tu imagen? ¿O a algo más profundo? A todo, respondió, mirando al piso. Me pasé años creyendo que subir significaba pisar. Que, si mostraba debilidad, no me respetarían. Y ahora, ya no sé quién soy sin todo eso. Su sinceridad me sorprendió. No la justificaba, pero sí la humanizaba. Leticia, el respeto que viene del miedo es una bomba con tiempo. Tarde o temprano, explota. Ella asintió, con los ojos llenos de algo nuevo, conciencia. Yo no quiero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que estoy tratando de entender. Que todo esto, me hizo ver cosas que no quería ver. Está bien, le dije. No te voy a poner en una lista negra. Pero tampoco en una blanca. Tu lugar, a partir de ahora, depende de ti. De lo que hagas con lo que aprendiste. Ella sonrió, rota, pero agradecida. Gracias por no escupirme en la cara. Nunca fue mi estilo, le respondí. Pero tampoco me pidas que te aplauda por llorar. El llanto es apenas el principio. Lo que hagas después, es lo que cuenta. Nos quedamos un rato en silencio. Yo, mirando por la ventana. Ella, respirando hondo, como si por primera vez soltara un peso que la había acompañado por años.
Ese día entendí que no todas las caídas eran el final. Algunas eran el primer paso real de alguien que por fin dejaba de actuar. Y que incluso quien creyó tenerlo todo asegurado, podía empezar desde cero, si era capaz de mirarse sin mentiras. No todos se animan. Pero ella, al menos por esa tarde, sí lo hizo. Una mañana, mientras recorría el sector de archivos, uno de los más olvidados por los altos mandos, me crucé con Beltrán, un empleado de más de 60 años, lentes gruesos, espalda encorvada y voz pausada. Llevaba más de 30 años en la empresa. Nunca fue ascendido. Nunca figuró en un informe. Pero todos sabían que, si había un dato, un documento o una historia que encontrar, él la tenía. Dante, me dijo mientras clasificaba carpetas amarillentas. ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de renunciar? ¿Y por qué no lo hiciste? Porque cada vez que estaba por irme, alguien nuevo entraba, y yo me quedaba para enseñarle cómo sobrevivir en este lugar sin volverse de piedra. Lo miré con respeto. No había lujos en su historia, pero sí una dignidad que nadie había puesto en valor. ¿Alguna vez te dieron las gracias por eso? Solo una vez. Un pasante, hace años. Después se fue. Nunca lo olvidé. Me acerqué al estante donde trabajaba. Tomé una caja de cartón y lo ayudé en silencio. Bueno, le dije. Vamos a cambiar eso. Ese mismo día, convoqué a una reunión con el equipo directivo. No para revisar números ni presentar informes, sino para hablar de méritos invisibles. ¿Cuántos de ustedes conocen a Beltrán? Pregunté al empezar. Un par de manos se alzaron, tímidas. La mayoría, no. Entonces, tenemos un problema. Porque Beltrán ha sido el pilar silencioso de este lugar. Y si ni siquiera saben su nombre, estamos midiendo mal el valor. Presenté un nuevo proyecto, programa de reconocimiento interno no jerárquico. Cualquiera podía nominar a alguien de cualquier sector por su impacto humano, no por cifras ni presentaciones. Las historias reales debían empezar a tener el mismo peso que los KPIs. Beltrán fue el primero en recibirlo. Lo llamamos al salón principal. No lo esperaba. Cuando lo nombré, se quedó quieto, como si no creyera que fuera cierto. ¿Yo? Dijo con voz temblorosa. Sí, tú. Porque enseñaste sin esperar reconocimiento. Porque sostuviste sin aplausos. Porque diste más de lo que recibiste. Y porque, sinceramente, esta empresa sería peor sin vos. La ovación fue lenta, pero profunda. Algunos aplaudieron por inercia. Otros, con emoción real. Beltrán no lloró. Pero sus ojos se llenaron. Gracias, dijo simplemente. No por el diploma, sino por mirar. Ese día supe que estábamos sembrando algo distinto. Que, por fin, los méritos que nunca se vieron, estaban encontrando su lugar en la luz. Y entendí que liderar no es señalar al que brilla más. Es alumbrar a quienes siempre lo hicieron, desde la sombra. Cuando asumí el rol de heredero, aunque fuera simbólico, muchos esperaban que llenara oficinas con ejecutivos de traje, amigos leales o nuevos aduladores. Lo que nunca imaginaron es que el primer ascenso importante no iba a ser para alguien con un MBA, sino para Sofía, la recepcionista. La conocí desde mi primer día como personal de limpieza. Fue la única que me saludó por mi nombre cuando nadie se molestaba siquiera en preguntar. Me ofrecía un mate cuando yo barría el hall.
Me defendía con sutileza cuando alguien me trataba mal delante de ella. Y siempre, siempre, tenía una sonrisa que no dependía de jerarquías. Cuando me rebelé como heredero, no cambió su forma de mirarme. No me trató distinto. Y eso, lo valoré como oro. Así que una mañana, al llegar, pedí que me prepararan una carpeta especial. Sofía estaba en su escritorio, como siempre, atendiendo teléfonos, recibiendo visitas y resolviendo problemas que nadie reconocía como importantes. Buen día, Sophie, le dije. ¿Puedes acompañarme un minuto? Claro, ¿pasa algo? Sí, respondí. Algo bueno. Subimos al piso 9, a una sala pequeña. Allí estaban Mariano y algunos miembros del equipo de liderazgo. Sofía, comenzó él, este espacio no es para que vengas a traer café. Hoy, venís a sentarte con nosotros. Ella me miró, confundida. Abrí la carpeta. Sofía Araos. Desde hace 5 años trabajas como recepcionista. Pero eres mucho más que eso. Eres la primera cara amable que cualquiera ve al entrar. Eres el oído que escucha reclamos sin devolver gritos. Eres quien calmó a clientes furiosos, quien cubrió turnos extras sin pedir aumento, quien mantuvo su sonrisa incluso en los días más injustos. Sofía comenzó a ponerse colorada. Bajó la mirada. Se reía con nervios. Pero no podía ocultar la emoción en sus ojos. Queremos proponerte un nuevo cargo, dije, sin rodeos. Coordinadora de Bienestar y Cultura Interna. Un rol clave para cuidar lo que estamos construyendo. Porque si hay alguien que entiende lo que esta empresa necesita sentir, eres tú. Ella se llevó la mano al pecho. ¿Yo? ¿Pero cómo? Si yo ni terminé la carrera. No se necesita un diploma para tener humanidad, le respondí. Se necesita empatía, escucha y respeto. Y eso, lo diste todos los días, incluso cuando nadie te veía. Mariano asintió. Queremos que ayudes a formar a otros. Que tu forma de tratar a los demás sea contagiosa. Sofía no pudo contener las lágrimas. Nunca pensé que algo así me iba a pasar. Y, sin embargo, te lo ganaste, le dije. Trataste bien al que todos ignoraban. Y eso, en esta empresa, ahora sí se premia. Ese día fue el primero de una nueva era. Una donde el ascenso no se lograba solo con resultados, sino con humanidad demostrada. Donde el respeto no se pedía, se vivía. Y donde, por fin, ser buena persona, era también un mérito reconocido. El salón de actos no estaba lleno esa tarde. No era una ceremonia formal, ni un evento anunciado en redes, ni mucho menos un acto obligatorio. Solo una convocatoria sencilla, escrita a mano, pegada en la cartelera del comedor. Hoy a las 18 horas. Reconocimiento especial en el Salón Sur. Si alguna vez alguien te ayudó sin esperar nada a cambio, ven. Yo no pensaba hablar. Quería simplemente sentarme entre ellos, ver quiénes asistían, qué nombres surgían, qué historias se compartían sin intermediarios. No había listas. No había jerarquías. A las 18:05, ya había más de 100 personas sentadas. Algunas venían de traje, otras con delantal, otras con la remera de seguridad. Todos mezclados. Sin cartel con apellidos. La primera en hablar fue Mabel, de logística. Quiero agradecer a Víctor, el chofer del turno noche.
Porque una vez me esperó en la puerta 20 minutos bajo la lluvia solo para asegurarse de que yo no volviera sola a casa. No tenía por qué. Lo hizo igual. Aplausos. Luego, Pablo, de mantenimiento. Quiero reconocer a Graciela, del comedor. Ella fue la primera en regalarme un desayuno cuando llegué sin nada en los bolsillos. Ese gesto me hizo sentir que valía. Más aplausos. Más sinceros que cualquier auditoría. Las historias siguieron. Una tras otra. Gente común, con actos simples que nunca habían sido contados. Hasta que alguien mencionó mi nombre. Y yo, dijo Mariano, desde su lugar, quiero agradecer a Dante. Porque tuvo el poder de vengarse, y eligió sanar. Porque cuando muchos esperaban un castigo, él trajo una segunda oportunidad. Y porque, sin saberlo, nos está enseñando a liderar desde abajo. Me miró. Todos lo hicieron. Yo me puse de pie, incómodo. No era necesario, dije. Lo es, respondió él. Porque lo que hiciste, cambió el aire de esta empresa. Y no por tus decisiones, sino por tu ejemplo. Y entonces pasó algo que nadie planeó. Un aplauso comenzó. Pero no uno cualquiera. Un aplauso largo. Profundo. Emocionado. No de admiración ciega, sino de respeto ganado. De gratitud. De algo más humano que cualquier estrategia empresarial. El aplauso que nadie esperaba. El que no se buscó, pero llegó. Y mientras lo recibía, parado ahí, entre administrativos y vigilantes, entre gerentes y asistentes, entendí que ese sonido no era para celebrar un cargo, un apellido o un poder. Era el sonido de una comunidad que por fin, se estaba viendo a sí misma. Y yo, por primera vez, me permití aplaudir también. Por ellos. Por nosotros. Por lo que habíamos logrado. Sin títulos. Sin trajes. Solo verdad. La imagen se tomó sin que yo lo supiera. Fue un sábado por la tarde, en uno de esos momentos en que todo parece detenerse sin aviso. Habíamos organizado una jornada solidaria en el barrio donde muchos de nuestros empleados vivían. Reparábamos escuelas, pintábamos fachadas, cocinábamos para los chicos. Nadie usaba uniforme, nadie llevaba cargo. Solo nombres de pila, ropa cómoda, manos manchadas de pintura y sonrisas sin maquillaje. Yo tenía puesto el mismo delantal que había usado el primer día en la empresa. El viejo, el de tela gruesa con una mancha de café en la esquina. Me gustaba. Era mi ancla. Mi memoria. Estaba agachado, clavando un cartel de madera en la entrada de una escuelita, cuando un niño se acercó. ¿Tú eres el jefe? Lo miré. Sonreí. Depende. ¿Por qué? Porque te vi en la tele. Pero acá estás igual que nosotros. Antes de que pudiera responder, alguien tomó la foto. Yo, con el delantal viejo. El niño a mi lado, sosteniéndome los clavos. Y detrás, en la tabla de madera, un sello grande, rojo, recién pintado, con una sola palabra. Dignidad. Esa fue la imagen que recorrió el mundo. No porque fuera perfecta, sino porque era verdadera. Los medios la levantaron con titulares de todo tipo. El heredero que eligió el delantal. Del sótano al legado, la historia de Dante Cifuentes. Cuando el apellido no basta, el hijo que reinventó el poder. Yo no di entrevistas. No firmé libros. No busqué más que volver el lunes a la oficina como siempre. Pero esa foto,
ya no me pertenecía. Le pertenecía a todos los que alguna vez fueron ignorados. A todos los que trabajaron sin ser vistos. A todos los que soñaron con un mundo menos vertical. Un periodista me interceptó semanas después y me preguntó, ¿por qué nunca reclamaste el apellido oficialmente? Le respondí con la verdad más simple. Porque un apellido no te hace hijo. Lo que te hace hijo es lo que heredas. Y yo heredé el valor de no repetir errores. Guardó su libreta. Me dio la mano. Y se fue. Esa noche volví a casa caminando. Pasé frente al edificio de la empresa y miré hacia lo alto. No vi luces encendidas. Solo reflejos. Y entendí que lo que habíamos construido no estaba ahí adentro. Estaba en la forma en que cada persona se sentía al entrar. Libre. Vista. Escuchada. Esa era la verdadera herencia. Y esta vez, no necesitaba llevar mi apellido para honrarla. Solo bastaba conseguir usándolo bien. Aunque fuera desde un delantal. Aunque fuera, en silencio. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te emocionó tanto como a mí, dale like, suscríbete al canal y déjame tu comentario contándonos qué parte te llegó al corazón. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más historias. Nos vemos en el próximo video.